Relato 11. Héctor iba un día camino a la universidad y se encontró a una hermosa chica. Iba vestida con su ajustado vestido negro que delineaba perfectamente su bien torneada figura. Todo el trayecto estuvo pensando en ella. Le hubiera gustado acercarse y poder decirle algo, no sé, un buenos días, o pedirle su teléfono tal vez. Había algo en ese rostro que lo hacía soñar despierto. Una dulzura hipnotizante en su sonrisa que parecía iluminar el más nublado de los días. Por la noche la idea de que alguien más pudiera acercarse a esta chica como él no había podido, lo enfurecía, pero no sabía por qué. Él tenía pocas amigas, de hecho no era de salir casi con nadie. Su prioridad eran sus estudios y conseguir un trabajo que le ayudara a salir adelante junto con su familia. Pero por su pensamiento solo pasaba esa bella imagen, como una diosa que pasó frente a él para que pudiera admirar su escultural y angelical belleza, como si hubiera ido a hacerle una invitación directa para hablar con ella. Desde ese día, el pensamiento era el mismo, y las cosas comenzaron a cambiar de manera inesperada. Comenzaba a reprobar todas las clases, su trabajo se tambaleaba y en su casa la vida era más que insoportable. La soñaba, la deseaba. En cada uno de sus movimientos la veía reflejada en otras. Cada vez eso era más y más fuerte que sus propias fuerzas. Quería volver a encontrarla y poseerla como diera lugar. Día y noche, la idea le taladraba la cabeza, y en cada chica que se aparecía durante su camino reflejaba el enorme deseo reprimido. Rondaban ideas malévolas en su cabeza para el día que pudiera encontrar a esa belleza que le capturó el pensamiento. Hubo ocasiones en que pensó haber soñado tan encantador encuentro, pero sabía que eso fue completamente real. Tenía que encontrarla. No dormía, no comía, no hacía otra cosa que no fuera pensar en verla y poseerla. Estaba perdiendo sus rasgos normales. Su cara parecía haberse transformado en algo malvado. Tenía una actitud reprimida, pero violenta. Su vista era desencajada. Podía dar miedo hasta cierto punto. Su actitud era de desesperación, como si fuera una persona con demasiados problemas y no supiera cómo resolverlos. Como si algo le aquejara de manera inquietante. Ya no era el chico amable con los demás, cariñoso y dedicado. Había una sombra de oscuridad a su paso y la gente comenzaba a notarlo. Su familia le preguntaba si tenía algún problema y evadía la respuesta de forma violenta, encerrándose en su cuarto. Se volvió serio, más retraído que antes. No era en nada educado y atento con los demás. Aventaba las cosas, contestaba de mala gana cuando se le hablaba o preguntaba algo. No soportaba estar en casa. Le parecía que perdía el tiempo ahí, pues necesitaba estar en la calle para poder ubicar a la chica, pues encerrado en casa no lograría su cometido. Una tarde, salió a caminar para calmar su mente que parecía gritar más que nunca. Sentía voces que lo alentaban a buscar a la chica y sentía verla en la cara y gestos de otras. Estaba completamente turbado. Algo invadía su cuerpo de pies a cabeza. Y al cruzar una calle, se topó con una joven. La tomó del brazo fuerte y agresivamente y la llevó a un rincón al final de la calle. Mientras la joven se retorcía para zafarse de él, más fuerte era aún el deseo de hacerla suya. Delante de él, sentía que estaba la joven que lo turbó desde hacía ya varios meses. Sentía que habían pasado años y que al fin estaba por cumplir su sueño. La violentó, le desgarró su ropa, la atacó ferozmente. La hizo sufrir sin querer hacerlo realmente. La golpeó y después del suplicio, volteó a verla y soltó a correr mientras lloraba. No entendía cómo había llegado hasta ese punto, ni por qué. Otra vez pasó la noche sin dormir. Tenía algo de culpa,
Pero cuando comenzó a sentirla, la imagen de la mujer que lo perseguía volvió a hacerse presente en su mente y nuevamente la deseaba para sí. No recordaba el dolor que le había provocado esa tarde a la chica que violentó. No. Ese recuerdo para él ya era algo pasajero, algo insignificante. Sentía que debía salir a buscar otra vez, que no debía parar hasta encontrarla, hasta hacer suyo ese aroma que lo invadía, que lo intranquilizaba. Era una mente que no hacía más que maquinar qué haría con esa deidad. La tomaría suavemente en sus brazos y la haría enamorarse perdidamente de él, así como lo estaba de ella. Pero esos turbios pensamientos nublaron su corazón y mente. Dejó de pensar en algo bello y solo se llenó de una lujuria que necesitaba saciar de una forma o de otra. Su tarea se había convertido en la casa de la mujer, y sin saber cómo, se convirtió en un ser despreciable, que parecía en el fondo ser dominado por una fuerza superior a sus mismos instintos, mas no quería reconocerlo. Atacó de la misma forma a más de 10 mujeres, y siempre pasaba lo mismo. Veía en ellas el cuerpo y rostro que soñaba desde hacía un año ya, y al final terminaba por darse cuenta que realizaba algo que estaba contra sus principios, pero que sin embargo le causaba demasiado placer. Su mente estaba dedicada a encontrarla como diera lugar, a que fuera suya y no dejarla jamás. Pero un día, mientras hacía su recorrido habitual de búsqueda, se topó sin darse cuenta con una mujer a quien había atacado 2 meses atrás. De manera valiente, la joven, sin hacerse notar, le habló a un policía y le dijo que ese era el hombre que la había violado. Sin más, lo detienen y siguen un proceso de investigación para determinar si Héctor realmente era culpable de tan crueles actos. Sin tardar, 5 mujeres más se hacen presentes a denunciarlo por el mismo delito y es trasladado a prisión. Su familia no estaba muy enterada, ya que dejó su casa para ir a vivir solo, pero sufrieron demasiado al ver cómo lo encerraban tras las rejas. La peor pesadilla de cualquier violador comienza en la cárcel. Los peores tormentos se dejan caer sobre ellos sin la más mínima piedad. Lo golpearon, lo violaron y humillaron de todas las formas posibles. Le hicieron temer por su vida. Se turnaban los presos para hacer que los celadores lo castigaran, haciéndolo caer en provocaciones y riñas. Desgarraban sus cobijas, le hacían los peores insultos, a la hora de la comida tiraban su charola y lo arrastraban por el piso desnudo y hacían pública la humillación. Los primeros días no quería ni sentir. Su mente tenía la imagen sola de la mujer que nunca pudo tener, y fue ahí cuando sus ojos se llenaron de lágrimas y comenzó a comprender que su obsesión era algo que tenía que resolver, ya que lo llevó hasta la cárcel en circunstancias que jamás hubiera imaginado. De cierta manera, no alcanzaba a conectar su mente con la realidad. Le parecía seguir sumergido en el sueño que le había provocado la mujer desde el primer día. Estaba turbado, poseído por una legión completa de demonios que estaban arruinando su vida. Nunca se sintió capaz de llegar a algo así en ningún momento de su vida. Y la que ahora tenía realmente ya no era vida. Comenzó a sufrir un martirio. Se dio cuenta que vivía en un infierno desde hacía mucho tiempo y él no quería darse cuenta. No sabía cómo vivir. Es más, no quería vivir ya. La desesperación se apoderaba de él, como cuando estaba en casa esperando salir al encuentro de su chica. Se estrellaba en las paredes, daba de golpes a ellas, pedía a gritos un alivio y renegaba hasta de haber nacido. Llegó un momento en el que hasta quería no salir de ahí jamás. Compartía celda con un hombre de 50 años de edad. Había sido sentenciado por robar casas habitación y en el último robo, cegado por el odio y ambición, mató a una familia completa. Comenzó a platicarle a Héctor las cosas que había vivido antes de llegar a prisión y de cómo su vida fue cambiando dentro de ella. Le contó que al llegar ahí estaba turbado al igual que él, que quería ayudarlo a que comprendiera qué lo había llevado hasta ahí, y fue cuando Héctor comienza a contarle su historia. Alberto, así se llamaba su compañero,
Le dijo que antes de que él llegara, había compartido celda por 4 años con un señor que le había enseñado a orar cuando llegó. Le enseñó a buscar en su interior y así encontró los motivos y la cura de su mal. El señor murió en una riña ahí dentro, pero le enseñó lo que Héctor estaba por aprender también. Alberto sufría grandemente al llegar ahí, pero no quería darse cuenta de eso. Creía que ya nada le importaba, ni su familia, ni buscar un trabajo. Se fue por un camino fácil. El odio a sus semejantes aumentaba día con día, y en muchas ocasiones actuaba por instinto meramente mecanizado. Ya ni obtener ganancias de sus robos le importaba. Su compañero de celda, al caer en el reclusorio, le enseñó que existen seres turbados, que en busca de su morada, pueden llegar a hacer presa de su tristeza a personas con espíritu vulnerable como el suyo, que los hacen experimentar sensaciones y sentimientos turbios que van en contra de la voluntad de Dios, que en la mayoría de los casos son presa fácil, que buscan para hacerse notar, esperando que entiendan de su padecer y los ayuden a ir a su morada, pero no sabiendo cómo hacerlo correctamente, terminan dañando a las personas. Es por esto que tenemos la obligación de ser amorosos y caritativos con ellos, ya que desconociendo la forma de ir a la luz, intentan apoyarse en nosotros para que seamos esa guía que tanto anhelan encontrar. La forma correcta de bajar luz es con la oración sentida, la directa comunicación de nuestro espíritu con el Padre. Así fue como logró encontrar esa paz que tanto buscaba, y sabía que al estar ahí dentro, tenía la obligación de hacer saber a sus compañeros cuál era la cura de sus sufrimientos, y que juntos podrían hacer más llevadera su estancia en prisión. Le dijo que su mayor tesoro estaba en la oración, en orar desde el interior, sincera y sentidamente con Dios, que los mayores males del mundo se dan por demonios y legiones de estos mismos que habitan en el hombre para su misma destrucción, que hay que llevarlos por un camino de luz hacia su morada espiritual, y que al mismo tiempo nuestro espíritu se nutriría y llenaría para llegar a la luz a la hora de dejar la vida material. Orando encontraron que Héctor había sido presa de una legión de estos demonios que lo llevaron a cometer delitos muy graves. Y se unieron los dos en la celda, se concentraron y lograron elevar su espíritu, llevando así a esta legión a su morada. La mente de Héctor comenzó a despejarse. Después de un año ya no pensaba en lo más mínimo en aquella mujer, que había sido solo un engaño de estos demonios para apoderarse de sus actos. Cerró los ojos, descansó el cuerpo en el piso y sintió cómo se aligeraba. Tuvo ese diálogo con el Padre, en el que primeramente le pedía perdón por lo que había hecho. Le pidió tranquilidad para él y los seres que lo poseían. Les pidió a ellos que tomaran su camino, y a los ángeles, arcángeles, serafines, querubines y todas las fuentes celestiales de luz, que le ayudaran a encaminar a esta legión. Y como magia, Alberto vio cómo del cuerpo de Héctor se desprendían estos seres que de emanar tristeza poco a poco irradiaban luz y ascendían. Descansó. Sabía que tenía una condena que cumplir, pero su nueva vida de obediencia a Dios, de amor, de perdón a sí mismo y a los demás, lo llevó a reducir su pena por buena conducta. Hizo trabajo de carpintería ahí dentro. Se convirtió en un hombre de bien, comprometido a ayudar a gente como él. Increíblemente hizo amigos, y formaron entre algunos un grupo hermoso de oración, cosa que es muy difícil de realizar en la cárcel. Entre muchos que sufrían de estos males, se ayudaron, sobrevivieron, gracias a la oración y su gran poder, se dedicaron a acercar a más como ellos. Y así es como Héctor vive día a día, hasta salir el tesoro diario de vivir.